¿Y si te dijera que las enseñanzas de Buda pueden explicarse de manera simple y profunda? Quizás sientas que la vida te pesa, que haces todo bien, pero algo siempre falta, que la calma parece un lujo reservado para otros. No estás solo. Ese mismo vacío fue el punto de partida de Siddhartha Gautama, el hombre que siglos después el mundo conocería como Buda. Y justo ahí, en ese anhelo silencioso de entender por qué sufrimos, nació el corazón de sus enseñanzas. Buda no habló de fe ciega, ni de dioses invisibles. Habló de comprender. Comprender la mente, comprender el dolor y comprender la vida. Porque, cuando uno entiende, el miedo se disuelve. Y cuando el miedo se disuelve, la paz aparece. Pero antes de llegar a esa paz, hay un camino que todos debemos recorrer, el de mirar de frente nuestro propio sufrimiento, sin huir. ¿Te has detenido a pensar por qué duele tanto perder? No es la pérdida lo que hiere, sino el apego. El deseo profundo de que las cosas no cambien. Y sin embargo, todo cambia. Todo. Esa verdad, que todo cambia, fue la primera chispa del despertar de Buda bajo el árbol Bodhi. Allí comprendió que la raíz del dolor no está afuera, sino dentro de la mente que se resiste. El corazón de las enseñanzas de Buda no está en templos ni escrituras antiguas. Está en ese instante en que eliges no reaccionar. En ese segundo en que observas tu enojo, tu miedo o tu tristeza y decides no alimentarlos. Es ahí donde el sufrimiento empieza a transformarse en sabiduría. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo dejar de sufrir cuando todo dentro de ti quiere aferrarse? Buda lo explicó con una precisión asombrosa hace más de 2500 años, y su respuesta sigue siendo tan vigente hoy como entonces. Porque no se trata de escapar del dolor, sino de comprenderlo. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo miras. Y justo cuando Buda descubrió esa verdad, comprendió algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Dicen que esa noche, mientras el viento rozaba suavemente las hojas del árbol Bodhi, Siddhartha se enfrentó a sus propios fantasmas. Vio pasar ante él todas las formas del sufrimiento humano, la pérdida, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero también vio algo más profundo, la causa invisible que las une a todas. No era el mundo el que dolía. Era la mente, aferrándose a una ilusión, la idea de que las cosas deberían ser distintas de lo que son. Y en ese instante, lo comprendió. No sufrimos porque las cosas cambien, sufrimos porque creemos que no deberían cambiar. Esa fue su primera revelación. La primera de las 4 nobles verdades, el núcleo, el corazón de todas sus enseñanzas. La primera verdad dice que la vida contiene sufrimiento. No como castigo, sino como parte natural de existir. Resistirse a esa verdad es como querer detener el mar con las manos. La ola llega igual, solo que si luchas contra ella, te arrastra. Pero si aprendes a flotar, la ola te lleva sin destruirte. Buda observó que todos los seres humanos, sin importar su cultura o condición, comparten esa lucha interna. Nos duele perder lo que amamos, nos duele no obtener lo que deseamos, o nos duele ver pasar el tiempo. Y sin embargo, todos esos dolores tienen la misma raíz, la mente que dice esto debería durar, esto no debería irse, o yo no debería sufrir. Esa es la primera enseñanza, reconocer el sufrimiento, no para quedarnos en él, sino para entenderlo. Porque lo que se comprende, se transforma. En sus palabras, escritas siglos después en el Dhammapada, difícil es nacer como ser humano, difícil es vivir como un mortal y difícil es escuchar la verdad sublime. Escuchar la verdad no significa solo oírla, sino permitir que entre, que se asiente, que nos atraviese. Y justo cuando parecía que había encontrado la raíz del dolor, Buda se hizo la pregunta que cambiaría todo. Si el sufrimiento nace dentro, ¿también podría extinguirse desde dentro? Lo que descubrió después no solo dio sentido a su búsqueda, sino que marcó el mapa completo del camino hacia la liberación. Buda entendió que el sufrimiento tiene una causa. No es castigo, ni azar, ni destino, es consecuencia. Todo dolor surge de un hilo invisible que une nuestros pensamientos, deseos y acciones. Ese hilo se llama apego.
El segundo descubrimiento de Buda fue que el apego es la raíz de todo sufrimiento. Nos aferramos a lo que creemos que nos da seguridad, una persona, una idea, una identidad o una rutina. Pero todo eso está en constante cambio. Como tratar de retener el agua entre las manos, cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Y cuando se va, lo único que queda es el vacío. El problema no es amar, ni desear, ni tener metas. El problema es creer que sin eso no puedes ser feliz. En el Dhammapada se dice, el que vence a miles de enemigos en la batalla no es tan grande como aquel que se vence a sí mismo. Buda comprendió que esa batalla interior no se gana resistiendo, sino soltando. La mente humana busca controlar lo incontrolable, pero el verdadero poder está en aceptar lo inevitable con sabiduría. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió? El apego no solo está en los objetos o las personas, está en las historias que nos contamos sobre ellos. Pensamos, esto debería durar. Esto no debería cambiar, o esto no debería haber pasado. Pero la vida no obedece a nuestros guiones. Y sin embargo, hay una esperanza. Porque si el sufrimiento tiene una causa, también puede tener un fin. Ese fue el tercer descubrimiento de Buda, la cesación del sufrimiento es posible. El fuego del deseo puede apagarse. No destruyéndolo, sino comprendiendo su naturaleza. El apego se disuelve cuando la mente despierta y ve que todo lo que cambia nunca fue suyo realmente. Esa comprensión no es fría ni distante. Es profundamente compasiva. Porque cuando dejas de luchar contra lo que cambia, empieza a brotar algo nuevo, la paz. Una paz que no depende de lo externo, sino que nace dentro, silenciosa, estable, como el fondo del océano. Pero Buda no se detuvo en la comprensión. No basta con saber que existe la salida, hay que recorrer el camino. Y ese camino, el más antiguo y a la vez el más actual de todos, comienza con un paso. Ese paso fue llamado por Buda el camino del medio, y es la guía práctica que une la sabiduría con la vida cotidiana. No es una religión ni una creencia, es una forma de mirar y actuar que transforma cada momento en oportunidad de despertar. Después de descubrir las 4 nobles verdades, Buda enseñó el noble octuple sendero, el camino que lleva del sufrimiento a la liberación. Pero antes de enseñarlo, advirtió algo esencial: los extremos no liberan. Ni el placer desenfrenado ni la negación absoluta traen paz. La libertad surge en el punto medio, allí donde la mente aprende a moverse con equilibrio, como una cuerda de laúd que suena perfecta solo si no está ni demasiado tensa ni demasiado floja. Imagina tu vida como esa cuerda. Si te exiges demasiado, te rompes. Si te abandonas, te apagas. Pero si aprendes a afinarte, encuentras armonía. Ese es el corazón del camino del medio. El óctuple sendero no es un conjunto de mandamientos, sino una brújula interior dividida en 8 direcciones. 8 formas de practicar la presencia y la sabiduría en medio del caos. Primero, la visión correcta, ver la realidad como es, no como quisiéramos que fuera. Luego, la intención correcta, actuar desde la compasión y no desde el miedo. Después, la palabra correcta, hablar con verdad, pero sin herir. Y la acción correcta, comportarnos con coherencia, evitando causar daño a otros seres. El camino continúa con los medios de vida correctos, vivir de un modo que no lastime a nadie ni a uno mismo. Después viene el esfuerzo correcto, mantener la mente enfocada en cultivar lo que nos libera y dejar ir lo que nos ata. Luego, la atención correcta, la práctica de estar verdaderamente presente en cada respiración, cada pensamiento, cada acto. Y finalmente, la concentración correcta, que nos lleva a una mente serena, capaz de ver con claridad y amar sin condiciones. Estos 8 aspectos no son escalones, sino pétalos de una misma flor. Se practican juntos, se nutren unos a otros, hasta que florecen en lo más profundo de la mente. Pero lo sorprendente es que Buda no los enseñó como una teoría. Los vivió, paso a paso, hasta descubrir que cada acto consciente, por pequeño que parezca, puede ser una puerta hacia la libertad interior.
Y fue en esa experiencia donde comprendió algo que transformaría para siempre la idea de espiritualidad. Buda comprendió que la iluminación no era un destino lejano, sino una manera de vivir el presente con plena conciencia. No se trataba de escapar del mundo, sino de mirarlo sin las distorsiones de la mente. Esa fue la revelación que hizo que sus discípulos lo llamaran el despierto, no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque había despertado del sueño del miedo, del deseo y del yo. Cuando entendemos esto, el budismo deja de parecer un camino místico y se convierte en algo profundamente humano. Buda enseñó que la mente es la raíz de toda experiencia. Si la mente está en paz, el mundo lo está. Si la mente está agitada, el mundo entero se vuelve una tormenta. Por eso, el verdadero templo está dentro de ti. No en una montaña, ni en una cueva, ni en un monasterio. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que decides alimentar, construye o destruye ese templo interior. En los 8 versos para adiestrar la mente del maestro Langri Tangpa, se dice: cuando otros, por celos me traten injustamente, pueda yo aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Estas palabras revelan una verdad profunda. La libertad no llega cuando el mundo deja de desafiarte, sino cuando tu mente deja de reaccionar. Eso es el adiestramiento de la mente del que hablaban los grandes maestros del Ogham tibetano: convertir cada obstáculo en un espejo de sabiduría. Cuando alguien te ofende, cuando la vida no sale como esperas, ese es el momento de practicar. No hay meditación más poderosa que mirar el dolor de frente y responder con comprensión. Y justo ahí, en el instante en que la mente deja de resistir y empieza a observar, se produce un silencio distinto. No es un silencio vacío, sino pleno, como si todo dentro de ti se alineara con algo mucho más vasto. Buda llamó a eso samadhi, el estado de profunda concentración y presencia. No es una fuga de la realidad, es ver la realidad sin los filtros del ego. Pero esta comprensión llevó a una enseñanza aún más profunda, una que desconcierta y libera al mismo tiempo. Porque Buda descubrió que detrás de toda experiencia, detrás de toda emoción y pensamiento, hay algo que no cambia, algo que no nace ni muere. Y, si ese algo fuera en realidad lo que siempre has estado buscando sin saberlo, Buda llamó a esa verdad la naturaleza esencial de la mente, pura, luminosa, libre de toda mancha. No es algo que debas alcanzar, ya está en ti. Solo está cubierta por capas de confusión, miedo y deseo, como el cielo oculto por las nubes. Pero por más densas que sean las nubes, el cielo nunca deja de estar ahí. Esa pureza innata es lo que en los sutras se describe como la naturaleza de Buda. Todos los seres la poseen, incluso aquellos que se sienten rotos, perdidos o indignos. En la enseñanza de Buda dice: el alma pura es como un tesoro escondido bajo una casa pobre, aunque esté oculta por la tierra, sigue siendo preciosa y brillante. Este es el corazón silencioso de su mensaje. No necesitas convertirte en algo distinto, solo recordar lo que ya eres. Cuando la mente se aquieta, cuando la observación reemplaza la reacción, esa claridad empieza a brillar. No es un resplandor místico, sino una calma serena que todo lo comprende. En ese estado, no hay un tú y los demás, hay una conciencia que abraza todo con compasión natural. Los maestros tibetanos explican que esta sabiduría no se puede forzar. Si intentas encontrarla con la mente que busca, se escapa. Si la observas con humildad, aparece sola, como el reflejo de la luna en un lago tranquilo. En palabras del Lama Zopa Rinpoche: cuando cuidamos de los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Cuando dañamos a los demás, nos herimos sin darnos cuenta. Porque en el fondo, no hay separación real. Esa comprensión transforma la compasión en algo más grande que la emoción, se convierte en la manera natural de existir. Y entonces ocurre algo sutil pero poderoso. El mundo ya no parece un lugar que debas conquistar o temer, sino un maestro que te muestra, a cada instante, lo que aún puedes liberar dentro de ti. Cada persona que aparece en tu vida, la que te ama, la que te hiere, la que te ignora, se convierte en parte del camino. Pero para ver eso con claridad, hay que entender un concepto que, para muchos,
es el más desconcertante de todas las enseñanzas budistas. Una verdad que, cuando se comprende, disuelve el miedo a perderlo todo. Esa verdad es la vacuidad, una palabra que muchos temen porque suena a vacío, a nada. Pero Buda no hablaba de la nada, hablaba de libertad. La vacuidad no significa que las cosas no existan, sino que no existen de la forma en que creemos. Todo lo que percibimos está interconectado, dependiendo de causas y condiciones. Nada tiene una identidad fija. Ni tú, ni yo, ni el dolor, ni la felicidad. Todo está en flujo, en movimiento constante. Santideva, en su Bodhisattvacharyāvatara, dijo: así como un espejismo parece tener agua pero no la tiene, así también los fenómenos parecen sólidos, pero son vacíos. Eso no es pesimismo, es liberación. Porque cuando comprendes que nada tiene una esencia permanente, entiendes que tampoco tu sufrimiento es eterno. Y eso cambia todo. El apego pierde su fuerza, el miedo se debilita, y la mente empieza a abrirse a la realidad tal como es, vasta, fluida y luminosa. Piensa en la última vez que te preocupaste por algo que luego cambió, desapareció o perdió importancia. En ese momento, tu mente estaba atrapada en una historia que ya no existe. Eso es ignorancia, confundir lo transitorio con lo permanente. La vacuidad es el antídoto perfecto. No elimina la vida, la vuelve ligera. Cuando ves que todo cambia, puedes amar sin miedo a perder. Puedes disfrutar sin aferrarte y dejar ir sin sentirte roto. José Antonio Fernández Mora, en el libro En esencia, ausencia, explica que comprender la vacuidad es como mirar el cielo. Las nubes van y vienen, pero el espacio nunca se altera. Ese espacio es la mente despierta, testigo de todo, atada a nada. Buda descubrió que el sufrimiento nace de la ignorancia y que la sabiduría surge al ver la realidad sin ilusiones. No es una idea para pensar, es una experiencia para vivir. Por eso enseñó que no hay camino fuera de ti, el sendero se recorre dentro, paso a paso, respiración a respiración. Y cuando esa comprensión florece, algo extraordinario sucede, la compasión deja de ser una práctica y se vuelve tu naturaleza. Pero, ¿cómo se ve una vida vivida desde esa sabiduría, desde esa libertad interior que nada puede quebrar? Cuando una persona comprende la vacuidad, no se vuelve fría ni distante. Al contrario, se vuelve inmensamente sensible, pero sin sufrir por esa sensibilidad. Empieza a ver la vida con una mirada nueva, sin juicios, sin etiquetas, sin esa urgencia de que todo encaje en sus deseos. Y esa claridad da paso a una cualidad que es el verdadero perfume de la sabiduría, la compasión. Buda enseñó que sabiduría y compasión son como las dos alas de un mismo pájaro, una no puede volar sin la otra. La sabiduría ve que nada tiene existencia propia, la compasión comprende que, mientras haya quien sufra, no puede haber auténtica felicidad. Por eso, el camino del Bodhisattva, el ser que busca la iluminación para ayudar a todos, nace de esa unión perfecta. El Lama Thubten Ye se lo explicó con una metáfora sencilla. Tu mente es un océano. Las olas son tus pensamientos, tus emociones, tus miedos. Pero si miras más hondo, verás que el fondo del mar nunca se agita. Cuando descubres ese fondo sereno, dejas de luchar contra las olas. Empiezas a moverte entre ellas con comprensión. Ya no te ahogas en el dolor, lo atraviesas con ternura. Y esa ternura se convierte en tu nueva forma de estar en el mundo. La compasión no es lástima, es entendimiento profundo del dolor ajeno porque ya comprendiste el tuyo. Ya no necesitas que los demás cambien para sentir paz, tu paz se vuelve incondicional. Desde ahí, cada palabra que dices, cada mirada, cada silencio, se transforma en una semilla de alivio para quienes te rodean. Y entonces, sin buscarlo, empiezas a descubrir algo asombroso. Que sanar a los demás es la forma más pura de sanar en ti mismo. Que cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, estás construyendo un pequeño instante de iluminación en el corazón del mundo. Pero, ¿cómo se ve una vida guiada por esa compasión despierta? ¿Cómo actúa alguien que ya no teme ni se aferra, sino que ama desde la libertad?
Una vida vivida desde la sabiduría de la vacuidad no es una vida retirada del mundo, sino una vida profundamente despierta dentro de él. No es renunciar a sentir, sino aprender a sentir sin quedar atrapado. Quien comprende el corazón de las enseñanzas de Buda puede llorar sin desesperar, amar sin poseer y actuar sin miedo a perder. Esa persona no es indiferente, es libre. Libre del peso del yo, de la necesidad de tener razón, del deseo de que todo sea eterno. Buda enseñó que cuando la mente se libera del aferramiento, la compasión surge de forma natural. Ya no nace del deber ni del sacrificio, sino del reconocimiento profundo de que todos los seres buscan lo mismo, ser felices y evitar el dolor. Y entonces, ayudar deja de ser una obligación moral para convertirse en una consecuencia inevitable del amor lúcido. El Dalai Lama lo resume con palabras simples. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. En esa simplicidad se esconde la revolución más grande del espíritu. Porque el mundo no cambia solo con ideas, cambia cuando una mente despierta toca a otra con bondad. Cada sonrisa, cada silencio paciente, cada gesto de perdón es una manifestación del Dharma en acción. Eso es vivir con bodhicitta, el deseo genuino de despertar no solo por uno mismo, sino por todos los seres. En Virtud y Realidad, Lama Zopa Rinpoche dice que la felicidad que das a los demás se convierte en la semilla de tu propia dicha. Y es cierto. Cuando dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde el corazón, el sufrimiento se transforma en comprensión y la vida entera se convierte en una práctica espiritual. Buda no prometió eliminar el dolor del mundo, prometió enseñarnos a verlo sin que nos destruya. Esa es la verdadera paz, no la ausencia de problemas, sino la presencia de sabiduría. Y es justo en ese punto, donde el amor y la comprensión se funden, donde surge la enseñanza más hermosa y misteriosa de todas. Una verdad que no se puede explicar con palabras, pero que puede sentirse con el alma cuando la mente se detiene en silencio. Dicen que cuando Buda alcanzó la iluminación, no dijo una palabra durante largo tiempo. Sus discípulos esperaban grandes revelaciones, pero él permanecía en silencio, sonriendo bajo el árbol Bodhi. Cuando por fin habló, solo dijo: He encontrado una verdad profunda, serena y luminosa, difícil de ver y difícil de entender. Esa verdad no era un secreto místico, sino algo tan simple que casi nadie lo nota. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El sufrimiento, la calma, la ignorancia, la sabiduría, todo coexiste en el mismo espacio interior. La práctica no consiste en añadir nada, sino en quitar lo que impide ver con claridad. Como limpiar un espejo que siempre fue puro, pero estaba cubierto de polvo. Y ese polvo son nuestras creencias, los yo debo, yo no puedo o yo no merezco. Cuando el espejo se limpia, lo que ves no es un nuevo tú, sino el tú que siempre estuvo ahí, consciente, compasivo y libre. Esa es la esencia del corazón de las enseñanzas de Buda. Comprende el sufrimiento, suelta el apego, despierta a la verdad y actúa desde la compasión. No hay más dogma que ese. Y en cada respiración, cada pensamiento y cada gesto, puedes elegir volver a ese corazón. Porque el camino no está allá afuera. Está aquí, en el instante que vives ahora. Cuando respiras consciente, estás en el sendero. Cuando observas tus emociones sin juzgar, estás en el sendero. Cuando eliges responder con bondad, incluso ante el dolor, estás en el sendero. El despertar no es un final glorioso, es una manera distinta de mirar la vida. Una manera que transforma cada caída en una enseñanza y cada pérdida en una puerta hacia la libertad. Por eso, cuando alguien le preguntó a Buda qué había ganado al alcanzar la iluminación, él respondió con calma: nada, pero he perdido el miedo, la ignorancia y el sufrimiento. Ese es el regalo que nos deja, un recordatorio de que la paz no se encuentra al final del camino, sino en cada paso que das con conciencia. Y ahora, respira profundo, porque quizás, sin saberlo, tú también has comenzado a despertar. Si estas palabras resonaron en tu corazón, te invito a quedarte con nosotros en este sendero. Cada semana compartimos nuevas reflexiones,
Historias y enseñanzas que pueden ayudarte a recordar tu calma interior y comprender tu mente con amor. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta comunidad de buscadores de paz. Aquí no enseñamos a creer, sino a comprender. Y comprender es el primer paso hacia la libertad.